noches, mi nombre es Sergio Robert Galvez, estoy a sus órdenes y estoy emocionadísimo por comentarles este tema para mí apasionante: vinculación escuela-empresa. Permítanme presentarme. Soy mexicano, licenciado en Comercio Internacional, tengo una maestría en Administración y Finanzas, tengo una especialidad en competencias docentes. Soy docente desde hace 30 años, he participado activamente en la educación, incluso en la reforma educativa en México. Y pues actualmente tengo un club de empresarios y jóvenes emprendedores donde enseñamos a los jóvenes a hacer empresa de una manera práctica y vívida. Tengo la fortuna de estar en el Salón de la Fama de las Artes Marciales y he escrito algunos manuales, libros. El que más me impresiona es el manual Saber, que es súper aprendizaje basado en razonamientos, un método de estudio que me ha funcionado mucho. Y pues el tema que vamos a comentar, que voy a comentar el día de hoy es, primero vamos a abordar desde el punto de vista de qué es lo que estamos generando en la escuela. Desde mi punto de vista, lo que estamos generando en la escuela son androides. Personas que tienen un amplio conocimiento enciclopédico, pero que difícilmente lo pueden aterrizar a un conocimiento práctico. Al menos en mi caso, salí muy bien de la escuela y cuando llegué a la oficina, la primera actividad que me pusieron, tenía yo ganas de llorar, no sabía muy bien cómo iniciar, tuve que pedir asesoría con algunos amigos, etc. Entonces, ¿por qué se da esto? Fíjense, voy a pedirles que hagan un pequeño ejercicio. Tienen 3 segundos, solamente 3 segundos para dibujar una casa. 3, 2, 1, alto en el lápiz. Fíjense cómo son mis poderes mentales. Tengo casi la certeza de que dibujaron algo parecido a esto, con más o menos detalles. Una casa cuadrada con techo triangular. Al menos en México, pues no hay muchas casas de este tipo. La mayoría son casas cuadradas. Pero como este esquema nos lo enseñaron desde muy chicos, es el que seguimos conservando, el que seguimos manejando. Ya tenemos cierta información, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué les parece esto? Dibujen una flor. Y nuevamente, para que vean mis poderes mentales, les garantizo que la flor que dibujaron fue parecida a esto. ¿Qué pasa? No hemos evolucionado en el concepto de la flor, es el único que existe. O simplemente nos quedamos en una zona de confort y ya no tratamos de ligar la realidad con lo que hemos aprendido. Yo les preguntaría algo. Realmente parecería yo un adivino, ¿no? Pero pues es simplemente ser muy predecible en las cuestiones de nuestro aprendizaje. Un aprendizaje enciclopédico que nos genera muchos huecos al momento de llegar al área laboral. Fíjense que hace algún tiempo leí algo que me impresionó, me llamó mucho y poderosamente la atención, que decía: si tú te compras los 3 libros más importantes del mundo de cómo aprender a nadar, los estudias a tal grado que puedas sacar 10 de calificación, ¿esto te capacita para poder aventarte a la alberca o al mar? Parecería que hay una brecha ahí importante. Yo les diría, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Aprender con un esquema, que es algo bastante bueno, bastante práctico, nos da una idea, o realmente enfrentarnos a una situación donde podamos sentir los elementos tal como se dan. En este caso, la temperatura del agua, la misma textura, el miedo de la profundidad de la alberca, la seguridad de que tenemos un instructor por ahí que nos va a ayudar en una situación difícil y nos va a ir guiando. Esa es la propuesta que hay. Desde hace mucho tiempo, nosotros sabemos que lo que aprendemos leyendo, pues prácticamente es nada, se va olvidando. Tenemos por ahí muchos huecos, muchas dificultades en tratar de recordar y de sintetizar el conocimiento en ese sentido. Pero en el adulto aprende principalmente lo que quiere aprender. Número 2, lo que ve utilidad.
Y número 3, aprende haciendo. Cuando nosotros hacemos algo, eso lo recordamos muy fácilmente. Lo mismo pondría yo el ejemplo de andar en bicicleta. Si leemos un libro de cómo andar en bicicleta o nos subimos a una bicicleta. Curiosamente podemos dejar de andar en bicicleta muchos años, 10, 20, quizá 30 años, y el día que nos subimos en un poco tiempo estamos otra vez en condiciones de poder accionar, al menos de manera mínima, la bicicleta. Y esto sucede para mí con todo el conocimiento. Actualmente tenemos un montón de herramientas de las que nos podemos valer. En mi caso, he utilizado mucho el Flipped Classroom para que los alumnos puedan obtener parte de la teoría del conocimiento general sobre un tema en un lugar fuera del aula. Y ocupamos el aula para, pues, poder analizar, discutir, razonar alguno de los temas o el conocimiento en sí de ese tema. Obviamente se complementa cuando lo llevamos a la práctica. Una vez que establecemos la práctica, volvemos a retomar el tema y podemos sacar conclusiones totalmente diferentes de lo que teníamos anteriormente. En algún momento podemos considerar otros elementos que no habíamos tomado en cuenta en primera instancia. Y en su caso también ver que hay otras consideraciones que no deben de ser tan importantes y que en el principio lo parecerían. ¿Qué pasa con el sistema educativo? Yo les preguntaría, ¿para qué se formaron las escuelas? ¿Cuál fue la finalidad de esto hace muchos años? ¿300 años? ¿250 años? Principalmente en la época industrial se formaron para poder tener mano de obra y cerebros que pudieran atender las necesidades industriales. Y sin duda alguna este requisito se cumplió. Las empresas pedían algo, decían requiero cierto personal con ciertas habilidades, destrezas. Las escuelas se encargaban de elaborar un programa en conjunto con las industrias, las empresas, y de esta manera poder tener al personal como lo requería. En la actualidad parece que eso ya no se da, parece que ya hay un rompimiento total entre la escuela y la empresa. Curiosamente, hemos visto, al menos en México, que hay muchas escuelas que están preparando alumnos para especialidades, carreras que difícilmente van a encontrar un espacio en el área laboral. Y muchas veces en su zona ni lo existe. También vemos que las empresas están requiriendo un tipo de personal y nosotros estamos preparando otro. Entonces, va a ser muy difícil que un egresado de nivel medio superior o superior, que son las áreas en las que yo me desenvuelvo, pueda encontrar trabajo, pueda encajar en el área productiva. Y normalmente buscan actividades secundarias. Y entonces el cuestionamiento es, ¿y para qué fui a la escuela? ¿Para qué tengo un título en alguna especialidad si me voy a dedicar a otra cosa? Si es porque te gusta, si es porque lo escogiste así, pues felicidades. Pero la mayoría de las veces no es así, es porque simplemente no encontramos una oportunidad. En mi caso, yo soy un promotor del empleo. Yo les diría que somos consumidores de empleo y no generadores de empleo. Una de las premisas para mí importantes sería incluir este tipo de aprendizaje en la empresa, pero en la escuela, perdón, en las asignaturas, pero no como una asignatura aislada, sino como algo importante. ¿Qué más? Fíjense que estas son los tipos de aula en las que yo estuve laborando durante más de 4 años, aulas prefabricadas, muy complejas, donde cuando hace calor, realmente hace mucho calor, cuando hace frío es un frío extremoso, cuando llueve es imposible dar clase porque no se escucha nada. ¿Y por qué tenemos este tipo de aulas? Pues porque a veces son las que nos puede proveer, en este caso, el sistema educativo público. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos otro tipo de espacios que son los que nos pueden proveer las empresas?
Este tipo de espacios difícilmente los vamos a poder encontrar en el área pública por múltiples razones, justificadas o no, pero es difícil, muy difícil encontrarlos. Más sin embargo, en la iniciativa privada se da con bastante frecuencia tener espacios de este tipo para capacitación, para entrenamiento. ¿Cuál es mi propuesta? Establecer una escuela-empresa o una empresa-escuela. Los dos casos son importantes para mí. Les voy a comentar el primero de ellos. Vamos a hablar de la escuela-empresa. Y voy a hablar sobre todo de un proyecto, de un caso que ya se dio en México, de una escuela que logró conjuntar estos dos elementos y tiene ingresos bastante importantes, aunque ese no fue el motivo principal. En esta escuela los alumnos salían con prácticamente cero prácticas. Una escuela del área médico, donde optometría, donde los alumnos, pues yo te hago el examen a ti, tú me lo haces a mí, y la práctica es 2 personas o 3, si es que consigo por ahí a alguien que pudiera asistir. ¿Qué se dio? Pues establecieron clínicas, establecieron ahí una serie de gabinetes donde los alumnos, de acuerdo al semestre en el que participaban, atendían al público. Primero se hizo de manera gratuita y después se les pidió alguna pequeña cuota de recuperación. ¿Qué pasaba con los alumnos del primer año? Pues ellos establecían ahí el cuestionario porque no tienen muchos conocimientos del área. Los alumnos de segundo año pues ya hacían análisis ahí de agudeza visual y otro tipo de cosas. Los de tercer año hacían ya el lente y los de cuarto algún estudio especial. De tal manera que los alumnos realizan toda la actividad, toda la práctica, y el docente exclusivamente se da la tarea de revisar que lo que estén haciendo esté bien hecho. Obviamente con un entrenamiento previo, obviamente con un análisis de lo que se tiene que realizar previo. Pero, ¿qué resultados hay? Unos resultados asombrosos, impresionantes. Esta escuela genera muchísimo dinero y una serie de beneficios impactantes. El beneficio para el alumno, práctica, práctica y mucha práctica. Donde hay alumnos que pueden salir con 500 exámenes realizados, 700, 1000 exámenes realizados, lo que antes era prácticamente imposible que se lograra. Estos alumnos no solo practican, sino que las empresas al proveer, al ver que se está teniendo un volumen importante de esta práctica, proveen los equipos más avanzados, porque obviamente ellos van a hacer su mercado. Y entonces tenemos alumnos que se están entrenando con los equipos más avanzados y sofisticados que puedan existir en el mercado, que no está proveyendo el gobierno, lo está proveyendo una empresa, y al final vamos a obtener muchos beneficios. Los jóvenes después, posteriormente, cuando se empezó a hacer alguna recuperación económica de esta actividad, pues recibían alguna ayuda para los camiones, para los libros, para incluso los alimentos, que era algo importante para muchos de ellos. Muchos de ellos en México dejan la escuela porque no tienen recursos para poder asistir, pese a que hay un gran sistema de becas, un sistema donde se le invita a los alumnos a participar de manera activa en muchos y múltiples tipos de becas, pero a veces ni eso es suficiente. ¿Qué pasa con la escuela? La escuela recibe un equipamiento importante. La escuela cuenta con un índice mayor de eficiencia terminal porque los alumnos, al tener la práctica, se van sintiendo parte de un programa, se van sintiendo parte de la escuela, están viendo los resultados y pues esto al final beneficia a la escuela. ¿Qué tiene la escuela? Además, pues maestros altamente entrenados, altamente calificados, que no se quedan en la obsolescencia. Me acuerdo mucho cuando iba yo a la escuela, teníamos un maestro que tenía un cuaderno amarillo, que originalmente era blanco, pero después de 20 años de dar la misma clase, pues el cuaderno cambia de tono, pero él nunca cambió los apuntes. Imagínense en la actualidad, con todo lo que está cambiando, la velocidad en la que cambia el conocimiento, pues
necesitamos personas que estén altamente actualizadas, que estén prácticamente al día. Y esto se logra cuando la empresa provee algunos elementos. ¿Qué va a pasar? Que va a tener el alumno muchos expertos que le van a estar ayudando. No va a tener un solo docente en el área, sino va a tener una serie de docentes que le puedan auxiliar en diferentes conocimientos. ¿Por qué? Porque se logra con esto de una manera importante la transversalidad de la educación. Podemos tener un sistema competitivo incluso. ¿Quiénes van a participar en este tipo de cosas? Pues los docentes que mejor se adapten a algunas condiciones, que mejor se adapten a las metas institucionales. Esto es algo sumamente importante y motivador, incluso para aquellos que se rehúsan un poco a este tipo de esquemas. Pese a que este esquema funcionó y ahora genera ingresos muy importantes, la escuela es sustentable, no se ha hecho popular. En las escuelas donde he tenido la oportunidad de trabajar, he propuesto este experimento de manera reiterada y pues difícilmente lo toman en cuenta porque el paradigma es pues cómo vamos a distraer tiempo, recursos, cuando realmente lo que estamos logrando es una alta experiencia en los alumnos. Tenemos otro esquema que es sumamente interesante, que ya ha demostrado su eficiencia, su eficacia en diferentes áreas, que es el esquema de empresa-escuela. En nuestro caso, cuando nosotros mandamos a los alumnos de los últimos semestres a las empresas, a algo que le llamamos residencias, los alumnos llegan transformados. Yo les digo que se nos van chiquitos y ya regresan gigantes. ¿Por qué? Porque allá tuvieron una serie de personas que les van a auxiliar en el conocimiento, porque además me interesa que seas productivo, y de esta manera tienen a quien preguntarle en diferentes momentos. Las empresas logran una alta captación de recursos porque están viendo desde el momento en que el alumno está practicando en la empresa cómo se desenvuelve, qué habilidades, destrezas tiene, actitudes. Entonces, es para este esquema muy importante y voy a poner un ejemplo típico que es el de los doctores. Los médicos van al hospital y ahí realizan una práctica importante. Los hospitales se nutren de esa mano de obra que muchas veces es escasa y los alumnos tienen la oportunidad de practicar en el área laboral, en el campo donde se van a desenvolver, a experimentar lo que realmente les va a tocar vivir en muchas cosas que difícilmente se abordan en el aula. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos lograr esta vinculación? ¿Cómo podemos hacer que esto se vuelva a integrar? Por favor, si tienen algunas ideas, me encantaría escucharlas. Y espero firmemente que lo que hemos platicado en este momento les pueda ser útil para su labor diaria. Soy un fanático de este tema, seguiré luchando hasta ver que se concrete en la mayoría de las instituciones donde pueda ayudar y es para mí un placer compartir este tiempo con ustedes. Estoy a sus órdenes en redes sociales, me pueden encontrar como Sergio Robert Galvez, normalmente sale mi foto y me encantaría poder compartir con ustedes en otro momento. A los organizadores del evento, infinitas gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con tantas personas interesadas en la educación. Muchísimas gracias, pasen excelente tarde.